Muy buenas noches, mi nombre es Yajaira Gabriela Lima Olmedo, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y en este momento voy a exponer acerca del acceso a la educación. Esta actividad es parte de mi formación profesional de la asignatura Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad. Esta exposición es parte del proyecto Garantía de los Derechos de los Jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador. El tema, como ya lo anticipé, sería el acceso a la educación. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida en sí misma. John Dewey. La política continuamente ha mantenido una estrecha interacción con la enseñanza. En esta situación se habla de las políticas especializadas en el marco de la enseñanza, la misma que maneja conceptos amplios para validar el derecho a la enseñanza de todos, como un derecho mundial. Aun cuando resulte preocupante, los gobiernos nacionales no continuamente han priorizado la enseñanza, ocasionando la inconformidad de equipos que han determinado este derecho. Ejemplificando, los recursos económicos no eran destinados a la tarea educativa, sino repartición era nula o desconocida por el pueblo ecuatoriano. Resulta complejo comprender por qué no se da la solución, si son partes claves del desarrollo del territorio, en este caso de nuestro país. Como se menciona a continuación, hay deficiencias que son los efectos que deja una mala idealización y el incumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. ¿Qué es el derecho a la educación? En esta pregunta, los individuos interesados en la enseñanza y aprendizaje darán posiblemente dos respuestas. Unos contestarán que es el derecho de las personas a recibir enseñanza, según está consignado en el marco jurídico del territorio. Otros responderán que es un derecho humano que, junto con otros, integra un fundamental corpus en el derecho mundial. Pertenece a los derechos económicos, sociales y culturales que fueron proclamados por la ONU, Organización de Naciones Unidas, ya hace 60 años, como dato importante. Según la Constitución de la República del Ecuador vigente actualmente, que se promulgó en 2008, el Estado garantiza la gratuidad de la educación en todos sus niveles. También en el mismo cuerpo legal pone de manifiesto que en una parte de los ingresos de las arcas fiscales deberán ser destinados para la inversión en educación. Es un derecho inherente a todas las personas, desde nuestra Constitución hasta organismos internacionales. Forma parte del derecho de la educación y del acceso a la misma la calidad de educación. Cada individuo forma parte de una cadena fundamental en el desarrollo, tanto del intelecto, entendimiento y comprensión de los factores educativos, como el acto de adquirir nuevos conocimientos basado en la realidad educativa actual. Si bien es cierto, las entidades del Estado, como el Ministerio de Educación, elabora planes educativos que deben seguir. No los están tomando los docentes en sus lineamientos, sino más bien lo toman como un mandato que se debe establecer a los jóvenes. Tal como le menciona Sarre, la enseñanza que los individuos merecen debería ser de alta calidad. Esto se debe en parte importante a los adelantos de la medición y evaluación de calidad de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué pasa con nuestro sistema educativo? En Ecuador tenemos diversos estándares de calidad y se los está tergiversando. Hong Kong empezó a implementarlos desde 1980 y de ahí lo evalúa permanentemente, teniendo un sistema de mejora sostenido, lo que no ocurre en nuestro país ya hace algunos años. Ecuador hizo el lanzamiento de sus estándares en noviembre del 2012,
por medio del Consenso Ministerial 482. Sin embargo, hasta la presente fecha no hay una verdadera aplicación ni evaluación. En el Ecuador, la demanda educativa creció desde la alfabetización hasta el bachillerato, más los resultados de aprendizaje del sistema educativo ecuatoriano muestran tendencias decrecientes y una estratificación entre las y los estudiantes. Esto se explica por tres grupos de factores: socioeconómico, infraestructura educativa y modelo de educación. Esto a su vez influye en el acceso a la educación superior, evidencia que dentro del sistema educativo nacional existen dos mundos y que ambos tienen una relación funcional y contradictoria entre sí que refuerzan el establishment. Equilibrio e ingreso a la igualdad educativa. Derecho mandato. El fenómeno de la diferencia educativa estuvo asociado ya hace 4 décadas a las disímiles oportunidades de ingreso a la enseñanza, partiendo de que el derecho de las personas de disponer de la enseñanza no se había cumplido. La actualidad. El balance no es bastante positivo. El ingreso a la enseñanza se ha logrado parcialmente en el grado elemental. Quedan huecos en el grado preescolar y en varias zonas de bachillerato. ¿Y qué decir de las universidades? En la actualidad, el término de acceso, ingreso o equidad o de oportunidades a la enseñanza y aprendizaje se estima bastante reducido, debido a que hay pruebas que no basta con abrir sitios en el sistema educativo, sino que necesita asegurar la enseñanza de calidad y buenos resultados educativos. La demanda de información y creación de entidades. Una mezcla de incremento de demanda del público a fines del siglo XX, junto con la expansión de creación de escuelas, gradualmente aumentaron tanto el número de ecuatorianos que completaron la escuela primaria como los que comenzaron el grado secundario. El crecimiento en número y en porcentaje de los ecuatorianos que realmente han completado la secundaria resulta más retardado, ya que concluir la secundaria aún hasta ahora no es legalmente forzoso. Hasta la década de 1970 existió una expansión bastante gradual en el número y porcentaje de los graduados de colegios secundarios que empezaron la enseñanza superior. A partir de la década de 1960 hasta mediados de los 90 y en la actualidad. La oferta de enseñanza superior no ha podido conservar el mismo ritmo de incremento de los graduados de colegios secundarios. La realidad actual del sistema educativo ecuatoriano. Sistema educativo ecuatoriano. El esfuerzo hacia la enseñanza-aprendizaje inclusivo es notorio en el Ecuador, teniendo claro que no solo se le involucra a la parte educadora, sino gran parte de los jóvenes que buscan su camino educativo y conocimientos claros que le permiten alcanzar. Por ello, el concepto de educación inclusiva que hace ilusión a la conjunción de estos individuos. Como se ha indicado, en el derecho a la gratuidad de la educación superior depende del grado de aptitud obtenido antes ENES, ahora EACES. Este examen numérico evalúa sucesiones, conteo, combinatoria, causas y proporciones, ecuaciones algebraicas y figuras geométricas. Y la zona abstracta mide imaginación espacial, series gráficas y conjuntos gráficos. Guía de acceso a la educación superior ecuatoriana, CENESID. Los componentes del ENES demuestran que es un derivado del test Binet y Simón. Existen dos momentos de aceleración del acceso a la educación superior. Primero,
por la vida de lucha estudiantil en el periodo de 1950 y 1979, con la entrada masiva, llamada también de democratización de la universidad, que implicó compromiso del sector público para sostener monotónicamente el financiamiento de las universidades. Sin embargo, este mecanismo encontró su límite en el estancamiento económico de la llamada década perdida de 1980 y el cambio hacia una concepción neoliberal. La segunda fue la vía del mercado del periodo de 1980 y 2000 con la creación de universidades privadas. Pronto se diría que el crecimiento cuantitativo de la educación superior llegó a una pérdida de la calidad y de los recursos públicos por la deserción estudiantil de entre 12 y 30% en los 3 primeros semestres. Para combatir este fenómeno se levantaron exámenes de ingreso, 27, que hicieron del acceso a la universidad un privilegio en lugar de un derecho. Deliberadamente se omiten las condiciones de vida y el proceso de instrucción diferenciado de los bachilleres, y con estas reglas del juego, legales que no legítimas, se mide bajo el mismo rasero capacidades disímiles que no forjaron el calor de las desigualdades socioeconómicas. Con ademán negligente se separa la universidad del problema de la educación pública, llegando a la CENESID. Se observa que tanto en la sierra como en la costa los estudiantes de colegios fiscales obtienen menor puntaje que los estudiantes de establecimientos municipales y privados, siendo más grave el problema de las zonas rurales, así como la población que proviene de la clase obrera manual o campesina. Tiene más dificultades para abrirse paso en las universidades. Según el puntaje en el examen de ingreso, lo encabezan las instituciones particulares según el CENESID 2015, con el agregado de que los costos de la pensión de la mayoría de los colegios privados, algunos superan un salario básico unificado. Con el sentido común indica que el sistema educativo cumple la función de transmitir conocimientos, o como gustan decir actualmente, desarrollar destrezas y competencias. Los datos muestran lo contrario. La enseñanza, aprendizaje de contenidos no es el objetivo. Y por ende, a diferencia del planteamiento del sindicato docente, entendemos que el sistema educativo ecuatoriano no es un fracaso. Todo lo contrario. Son mayoritariamente los descendientes de la clase dominante quienes consiguen logros de aprendizaje para cumplir con su función en la sociedad, mientras que las clases bajas tienen mayores problemas de aprendizaje. Espero que la exposición les haya servido de mucha ayuda. En este caso, hay mucha más tela que cortar en cuanto a educación, pero espero esta pequeña presentación sea de su agrado. Gracias por su atención.